Qué maravilloso, hermanos, estar hoy bajo la soberanía de nuestro Señor. La Biblia dice que Él es Señor, Señor, y eso fue lo que los apóstoles y los predicadores del primer siglo anunciaron. Cuando Pedro predicó su primer sermón, allí el día de Pentecostés, la Biblia dice que él le dijo a la multitud: sepa ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Cristo. Y eso fue lo que ellos predicaron. Pablo le dijo a los filipenses, la lectura que hacíamos al principio, que por cuanto él se humilló hasta lo sumo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Entonces hoy surge una pregunta alrededor de esta doctrina que es fundamental: la soberanía del Señor, la soberanía de Cristo, el señorío de Cristo. Y es preguntarnos: ¿por qué le llamas Señor? Y nosotros tenemos esa respuesta en las Escrituras. Nosotros le llamamos Señor a Él porque, rescatando nuestro cuerpo y nuestra alma de los pecados, no con plata ni con oro, sino con su preciosa sangre, y habiéndonos librado del poder del diablo, nos ha hecho su propiedad, nos ha hecho su propiedad. Por eso Él es nuestro Señor, por habernos rescatado, número uno, y número dos, por habernos librado del pecado, de Satanás, y habernos librado de la ira venidera, porque algunos teólogos dicen que Dios nos libra de Él mismo. Dios nos libra de Él mismo, es decir, de su ira. Y encontramos aquí un primer elemento en el señorío que Cristo tiene sobre nosotros, y es porque Él nos ha rescatado. Y cuando hablamos de rescatar, estamos hablando de un precio que se pagó, o se paga por un prisionero, o se paga por un esclavo. Cuando alguien en el tiempo antiguo se decía que había sido rescatado, era porque se había librado como rehén de la guerra. Iban y se rescataban esos prisioneros de guerra, o cuando se redimía a un esclavo y se compraba a precio, se estaba hablando de un rescate. Y también lo que se da en garantía de una deuda. Una persona tiene una deuda impagable y entonces viene otro y lo rescata, es decir, paga la deuda y esa persona se libera de esa deuda. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La Escritura lo muestra claramente, hablando del apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora, ese rescate que se produjo en nosotros, dice que fue un pago que se dio por nosotros, y no se pagó con plata y oro o con cosas corruptibles, propiedades, ni nada de eso, pagarés, cheques, no, sino que el pago se hizo a través de una sangre preciosa, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así de que lo primero que tenemos que saber es que nosotros le llamamos a Él Señor porque Él nos rescató a nosotros, Él pagó la deuda. Nosotros éramos esclavos del pecado, como dice Romanos capítulo 6 en los últimos versículos, que nosotros antes presentábamos nuestros miembros al pecado como esclavos o sujetos al pecado, pero habiendo sido libertados del pecado,
entonces ahora no estamos bajo ese yugo. Pablo también escribe en Romanos capítulo 8, el verso 3, precisamente hablando de esa libertad que obtuvimos mediante ese rescate. En el versículo 3 del capítulo 8 de Romanos, el verso 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No nos pudo liberar a nosotros la ley, no nos pudo liberar, fue incapaz de liberarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir la ley a causa de que somos pecadores, vendidos al pecado, inclinados al pecado. Así de que nosotros no pudimos ser liberados por el cumplimiento de la ley, ya que no podíamos cumplirla. Y el verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, era imposible nosotros poder ser liberados del yugo de el pecado en nuestras vidas. Así de que Jesús pagó a Dios mismo el rescate por nuestras vidas. Dios y su ley son santas, y en el hombre, por su pecado, es imposible, él es incapaz de cumplir la ley. Entonces lo primero que vemos aquí es que en razón a que hemos sido rescatados, nosotros tenemos hoy a Cristo como Señor, que fue el que pagó el precio por nosotros. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 23. Pablo ratifica aquí el valor que hubo que pagar por nosotros a causa de nuestra condición de pecado. Verso 23 del capítulo 7 dice: por precio fuisteis comprados, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo dice que nosotros fuimos comprados por precio, y en razón a eso nosotros tenemos que vivir para Él. Ahora, ¿quiénes éramos nosotros antes? El hombre no puede vivir en un estado neutro. El hombre sí o sí será esclavo, o es esclavo de Cristo o es esclavo de Satanás, de una de las dos. Pero nosotros, habiendo sido esclavos del pecado, estábamos bajo el dominio de Satanás. Las Escrituras nos hablan varias veces del señorío y del poder de Satanás y sus demonios en este mundo. Todos los gentiles, todos los hombres y mujeres que no están bajo la soberanía de Cristo, que están adorando a otro Dios falso, es decir, están bajo la idolatría, no sirven a Dios, sino que le sirven es a Satanás. Es decir, están bajo el imperio, bajo el gobierno de Satanás. Allí mismo en Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 20, dice que todo lo que hacen los incrédulos, todo lo que hacen hombres y mujeres que no están bajo la soberanía de Dios, se lo ofrecen a los demonios. Verso 20 del capítulo 10 de Primera de Corintios, dice verso 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes o partícipes con los demonios. Todo lo que los incrédulos sacrifican, lo que los incrédulos ofrecen, ¿lo ofrecen a quién? A los demonios, a los ídolos. Porque si usted no es un adorador de Dios, pues terminará adorando otra cosa. El hombre es un adorador por excelencia, fue creado para adorar, para eso fuimos creados. Y el hombre, cuando no adora a Dios, termina adorando otras cosas, o finalmente terminará adorándose a sí mismo. Así de que debemos tener en cuenta que el dominio de Satanás,
que tiene bajo este mundo bajo su dominio, siempre terminará con la muerte y la perdición eterna de los que lo adoran. El Señor habló en Mateo capítulo 25, el verso 41, precisamente cuál es el final de aquellos que están bajo el dominio o bajo el imperio de Satanás. El versículo 41 dice la Escritura, hablando de ello, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, todo aquel que está bajo el dominio de Satanás, todo aquel que está ofreciéndole a los ídolos y ofreciéndole a los demonios y que no le quiere ofrecer a Dios adoración y alabanza y reconocer el señorío de ¿quién? De Cristo, tendrá que estar bajo otro señorío y asumir las consecuencias que eso trae. Pero cuando las Escrituras nos llaman a nosotros esclavos o siervos, en otra versión, pero realmente es doulos, esclavos, entonces lo que está diciendo es que se refiere a que Cristo nos ha hecho propiedad suya, nos ha comprado a nosotros. Y esto entonces hace que nosotros tengamos la obligación de comportarnos con Él como comprados, como siervos de Él, que nosotros nos sujetemos y obedezcamos y nos sintamos propiedad absoluta del gran Dios y Salvador Jesucristo. Así vivieron los apóstoles, así vivieron los creyentes del primer siglo y así han vivido todos. Pablo siempre se presentaba como esclavo de Cristo. Note usted en el versículo 1 de Romanos, va a ver cómo Pablo se identificaba siempre que él escribía sus cartas. El original griego dice: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo significa pequeño, siervo en la versión original significa esclavo, apóstol significa enviado. Así de que parafraseando este texto, podríamos decir de que Pablo dijo: pequeño esclavo de Cristo, llamado a ser enviado, apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que Pablo era, un pequeño esclavo de Cristo que había sido enviado a predicar el evangelio. Cada una de sus epístolas lleva ese sello de distinción y siempre se está identificando como ese siervo pequeño, como ese apóstol, como ese enviado de parte de Dios. Entonces nosotros llamamos al Señor Señor porque hemos sido comprados, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Algo importante, hermanos, es que el Señor, exponiendo esas razones por las cuales hemos sido rescatados y mostrándonos que todo ha sido por gracia y que un esclavo no tiene derechos, un esclavo no puede elegir, un esclavo en el tiempo antiguo simplemente se basaba su libertad en lo que su Señor determinara, en lo que su Señor ordenara. Esa era la libertad con que él vivía. Y el Señor, hablando de esos esclavos que recibían a las personas cuando llegaban a las casas, dice, mostrándonos cómo el esclavo no hace absolutamente para ganarse los aplausos y los derechos. Jesús habló de una parábola corta en Lucas capítulo 17. Váyase allá, Lucas capítulo 17, y muestra cómo el Señor, mostrando cuáles son los deberes de ese esclavo, de ese que es propiedad de un señor. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, no tenemos absolutamente nada de qué vanagloriarnos. Todas las gracias, toda la honra, toda la gloria, el reconocimiento va a ser para aquel que nos compró, aquel que nos rescató. Todos los créditos se los va a llevar ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hablando entonces en el capítulo 17, en el versículo 7, él mostrando cuál es la posición de ese esclavo que ha sido rescatado y comprado,
y que tiene un señor, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la posición? El Señor hace una pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un esclavo o un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién de los que están aquí escuchando al Señor, teniendo un siervo, un esclavo, nos estamos poniendo en el contexto antiguo, le dice a su siervo, después de que viene de labrar la tierra y de apacentar el ganado, le dice, pasa y siéntate a la mesa, y sabiendo de antemano que los que se sentaban a la mesa eran los de la casa, los esclavos no se podían sentar a la mesa, los esclavos estaban aparte. Los esclavos lo que hacían era lavar los pies de los que llegaban a sentarse a la mesa. Por eso el Señor tomó el lebrillo y tomó la toalla y dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos allí en la última cena, mostrando con eso que Él se había hecho ¿qué? Esclavo, Él se había hecho el que servía a los demás. Pero dice el versículo 7 que nadie de nosotros, teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Como quien dice, te ganaste el puesto, te ganaste la posición. No, nadie va a hacer eso. Mostrando con eso que nosotros, por mucho que hagamos como esclavos de Cristo, ningún mérito nos va a ser entregado a nosotros. Versículo 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? ¿No dice mejor eso? ¿O no dice más bien eso? Después de que llega el esclavo, no le va a decir siéntese a la mesa, le va a decir vaya sírvame, vaya cíñase, tráigame la comida, sírvame, póngame el plato, lave, haga. Y luego dice el versículo 8 al final, y después de esto come y bebe tú, mostrando con eso que el esclavo tiene que hacer lo que se le manda, tiene que hacer lo que debe hacer. Y al final en el versículo 9 dice, ¿acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el amo le está diciendo, no, estoy tan agradecido contigo? No, en ese tiempo no lo hacían. Dice el versículo, ¿acaso dará gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Y dice el versículo, pienso que no. Y si Jesús dice, pienso que no, es porque es así. O sea, cualquiera de nosotros diría, no, es que uno tiene que ser agradecido, pero no, en ese tiempo la posición del esclavo no ameritaba eso. Y el Señor dijo, pienso que no. El versículo 10 dice, así también, ahora viene ¿qué? La aplicación de la parábola, así también. Ahora viene a aplicar ese concepto de lo que nosotros somos esclavos de Cristo, nos lo va a aplicar a nosotros. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ¿qué? Ordenado, todo lo que ustedes se les ha ordenado, si ya lo han hecho, entonces decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Está hablando de la incapacidad humana. Está hablando de la incapacidad humana. Que el hombre por mucho que haga, el hombre por obras que haga las obras que él quiera hacer, ¿en búsqueda de qué? De tener una representación o un estatus delante de Dios. No le alcanza, no le alcanza. Pues dice en la última parte del versículo, pues habiendo hecho absolutamente todo, después de haber hecho todo lo que se le había ordenado, deberá decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, esto hicimos. El Evangelio es enviado para exaltar la gloria de Dios y humillar la soberbia del hombre. Y eso es el hombre, hermanos, sin Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. ¿Qué dijo el siervo al final de su labor? ¿Siervo qué? Inútil soy,
porque lo que me dijeron que hiciera, eso hice. Es decir, no hay ningún mérito en ti, no hay ningún mérito en mí que me diga, es que yo, denme gracias, hermanos. Hermano, usted está aquí por gracia. Le dieron esa bendición, ese privilegio, ese regalo de parte de Dios. Pero es que yo sirvo. Eso también es un don de Dios. Porque con los dones que usted sirve a la iglesia, son dones que el Espíritu Santo le ha dado. Si hoy cualquiera de nosotros aquí tiene un ministerio, no es porque sea hábil, ágil, no, es que el Espíritu Santo también le dio ese ministerio, le dio ese don. Nos ha dado absolutamente todo. El apóstol Pablo dice, ¿por qué te jactas? Por lo que tienes, si lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Si es un don de Dios. El siervo dijo al final, inútil, somos inútiles. O sea, no podemos hacer obras, méritos ante Dios para ganarnos el aplauso. Absolutamente todo es para Cristo. Porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo lo confirma cuando habla de nuestra condición en pecado. Romanos capítulo 3, el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles, inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así de que hoy nosotros reconocemos a Cristo porque todo es de Él, todo es de Él, todo es por medio de Él y todo es para Él. Nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos comprados, nosotros fuimos redimidos y no hay absolutamente nada por lo cual nosotros debamos gloriarnos. Nuestra gloria, nuestra exaltación se debe única y exclusivamente ¿a quién? A nuestro Señor, a quien nosotros servimos, a quien nosotros adoramos, con quien estamos agradecidos y de quien hemos recibido absolutamente todas las cosas como regalo de gracia soberana. En Romanos capítulo 4, el versículo 4, ratifica lo que estamos diciendo. Dice, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, escuche bien esto, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted hace un trabajo y obra, hace obras, su salario no le puede ser contado como gracia, sino como deuda. Se hace un trabajo y le pagan. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Así de que nosotros, Dios en su sabiduría y en su soberanía, ha dicho, va a ser por fe, va a ser por gracia, por medio de la fe, para que el hombre no se jacte en absolutamente nada. El hombre solamente tendrá que estirar su mano, representada como la fe, en su miseria, en su pobreza, en su inutilidad, en su condición dependiente, estirando la mano como el mendigo para que reciba el don, reciba el regalo y él pueda recibirlo. ¿Y por qué lo hace Dios así? Precisamente para quebrantar la soberbia del hombre. Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La pregunta es, ¿dónde queda pues la jactancia del hombre? La jactancia del hombre queda excluida totalmente para que el hombre reciba todo lo que recibe única y exclusivamente por la fe. Así de que la iglesia tradicional romana hace que las personas desconozcan el sentirse comprado
cuando uno ha sido comprado, uno tiene gratitud en su corazón. Cuando uno ha sido comprado, uno siente deuda con aquel que lo compró. Cuando uno ha sido comprado o ha sido redimido de una deuda impagable, lo único que uno tiene es que gratitud hacia la persona que lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestra obra era impagable. Nosotros no podíamos pagar esa deuda. La pregunta es, ¿qué fue lo que el hombre perdió para que fuera necesario la muerte del Hijo de Dios encarnado? ¿Qué fue lo que el hombre hizo? Note usted la deuda tan grande que teníamos, que fue necesario que el Hijo de Dios encarnado viniera a pagar la deuda. No pudo venir un ángel, un arcángel, un querubín. No había un ser creado en el universo que pudiera pagar esa deuda. Entonces pregúntese usted, ¿cómo era esa deuda grande que tuvo que venir el mismo Dios Hijo a pagar la deuda? Y el salmista lo dijo. El salmista en el Salmo capítulo 49 mostró lo imposible. Capítulo 49, el versículo 7 y el versículo 8 del Salmo 49. Leamos desde el verso 1 del capítulo 49. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Está incluyendo a todos, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, los está involucrando a todos. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Verso 7. Ninguno de ellos, escuche bien, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, comprar o pagar la deuda al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué dice ustedes? ¿La deuda de qué? Impagable. El precio de la deuda no se puede ¿qué? Pagar jamás, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se podrá pagar. Así de que nuestra deuda era ¿qué? Impagable. Dice el verso 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea ¿qué? Corrupción. Nuestra deuda impagable. No había forma, pero Él vino y pagó la deuda. Y a partir de ese momento entonces nos hizo ¿qué? Siervos de, esclavos de justicia. Esclavos de justicia. Así de que le llamamos Señor a Él por la razón de que hemos sido rescatados, hemos sido comprados, y fue Él el que nos eligió en ese lugar donde estaban todos los esclavos que estaban bajo el dominio de Satanás, bajo el pecado. Vino ese amo que ha sido un amo bueno y benévolo y maravilloso con nosotros, y nos compró. Ahora piense usted en esta noche, ¿escogen los esclavos al amo o escoge el amo a los esclavos? Yo no sé si usted alcanzó a ver la película Kunta Kinte. Era una película de esclavos de África, y cuando llegaban en los barcos negreros los ponían en la plaza y los compradores de esclavos iban hasta allá y seleccionaban, pero no era el esclavo el que elegía a su amo, era el amo el que elegía a los esclavos. Y eso pasó con nosotros. Juan capítulo 15, el verso 16. No dice que nosotros elegimos a Dios, dice que Él nos eligió a nosotros. Jesús diciendo y hablando con sus discípulos dijo: no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un amo que ha sido bueno con nosotros. Es más, ese amo nuestro nos adoptó finalmente como hijos, porque en el tiempo antiguo estaba dentro de las posibilidades que el siervo o el esclavo terminara heredando así como los hijos, y nosotros somos hijos por adopción. ¿Recuerdan a Abraham cuando su esclavo fue a buscarle esposa a su hijo Isaac? ¿Cuál fue la oración de Abraham? Abraham oró a Dios en Génesis capítulo 15, el versículo 2. Génesis capítulo 15, el versículo 2 fue la oración de Abraham. Dijo: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Será que mi heredero, un esclavo? Y Dios le dijo: no te heredará ese esclavo, yo te voy a dar un hijo. Pero legalmente los esclavos terminaban siendo tan, como dicen, tan apechichados de los amos, que terminaban siendo adoptados como hijos y recibían ¿qué? Herencia como los hijos. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Nosotros fuimos adoptados, fuimos comprados a precio. En esa plaza de esclavos nos compraron y nos adoptaron como hijos. Y no solamente ahora somos hijos, sino que también somos ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿No le parece algo muy glorioso, hermanos? Que usted esclavo pasó a ser hijo, y ahora usted es ¿qué? Un heredero de Dios. Por eso nosotros le llamamos ¿qué? Señor. No se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar eso. Porque algunos están diciendo: no, somos reyes, somos dueños de no sé qué, y que si nuestro padre es rey, entonces nosotros también somos reyes. Sí, mijo, pero no se le olvide que usted era un esclavo. Y no se le olvide de dónde venía. Y eso no se nos puede olvidar. Y nos debe mantener a nosotros muy alegres, muy contentos, sí, pero también muy agradecidos y siempre con la frente abajo, hermanos, porque si lo que tenemos hoy, única y exclusivamente lo que tenemos hoy, es por pura gracia, es por pura misericordia, es por pura bondad. Estén en pie, por favor, tengan la bondad. Y lo más glorioso, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo más glorioso? Que me parece lo más extraordinario de todo esto. Es que Él, siendo Dios, se hizo esclavo. Claro, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y se hizo esclavo, y se bajó hasta lo sumo y se hizo esclavo. Y cuando estaba con sus discípulos, ¿sabe qué hizo? Se quitó su capa, su manto, sabiendo que el Padre ya le había entregado absolutamente todo. Todo lo tenía ya en las manos, todo estaba en su poder y en su dominio. Y sabiendo la grandeza de Él, se quitó su manto, tomó el lebrillo, tomó la toalla y empezó a lavarle los pies a todos ellos. Y les dijo: así tienen que hacer ustedes. Impresionante. ¿Eso es para qué? Para que haya un pueblo agradecido, haya un pueblo que reconozca la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por esa razón, nosotros le llamamos ¿qué? Señor. Él es nuestro Señor. Y ese fue el gran conflicto que tuvieron los primeros creyentes allí en Roma. Cuando César pasaba, todos decían: César es el Señor. Y los creyentes decían: no, Jesucristo es el Señor.
Y eso les implicó el despojo de sus bienes. Les quitaban la casa, les quitaban todo lo que tenían. Cuenta la historia que los hijos de Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, cuenta la historia que los hijos que conocieron también el mensaje, dicen los historiadores, no está registrado en la escritura, pero los historiadores cuentan, entre ellos Josefo, que terminaron pobres y exiliados por causa de ¿qué? De Cristo, de reconocer a Cristo como Señor. Y murieron en los circos diciendo: Jesucristo es el Señor. Oremos para que, hermanos, podamos tener esa gratitud siempre con nuestro Señor y también esa reverencia hacia Él. Está bien que usted es hijo, pero recuerde que Él es el Señor suyo y el Señor mío. Oremos. Padre, gracias en esta preciosa noche por el señorío de Cristo. Hoy nosotros lo reconocemos, doblamos nuestra rodilla ante Él. Tu palabra dice que porque se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo y esclavo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo lo que hay en el cielo un día se doblará ante Él. Todo lo que hay en la tierra se doblará ante Él. Todo lo que hay debajo de la tierra se doblará ante Él. Demonios, todas esas legiones demoníacas se doblarán ante Él. Todo, absolutamente todo lo creado se doblará ante Él. Pero hoy nosotros lo hacemos en gratitud. No lo hacemos por miedo y temor. No lo hacemos porque hay una imposición. No, lo hacemos en gratitud, porque fuimos comprados, rescatados y libertados de esa plaza de esclavos en donde un día estuvimos, sometidos bajo el imperio de aquel que no nos quería ni abrir la puerta, Satanás, quien nos esclavizó por mucho tiempo. Pero habiendo sido libertados por el Hijo, hoy tenemos libertad, somos verdaderamente libres. Gracias, Padre, por el señorío de tu Hijo. Hoy lo reconocemos y lo confesamos con nuestros labios, para gloria tuya, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, amén.